Él vive y reina por siempre y para siempre. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a cada alma que está escuchando este programa. La palabra de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 14. Génesis capítulo 3, versículo 14. Génesis capítulo 3, versículo 14. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, versículo 14, dice así: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vamos a estar orando delante de la presencia de Dios para que Él tome control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra lengua, y que la voz de Dios hable. Amado Rey Jehová, bendito Dios del universo, creemos en la presencia de tu Espíritu Santo. Tú eres fiel y tú eres verdadero. Amado Señor Jesucristo, le pedimos en esta hora de la madrugada que me lave en su sangre, que perdone mis pecados, Padre Celestial, y que su Santo Espíritu hable a cada alma, para que podamos aprender de su palabra, para que nos podamos fortalecer y seamos alertados por ella, Padre Celestial, porque el arrebatamiento de la iglesia está pronto a suceder. Gracias, Cristo, la gloria es tuya. Deshacemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese nombre tiene poder, aunque muchos quieran desvirtuar tu nombre. El nombre de Cristo Jesús tiene poder. Por ese nombre nosotros hemos sido libres. Gracias, Padre Celestial. Lávanos en tu sangre. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Todo lo dejamos delante de su presencia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Dios. Gloria a Dios para siempre. Siempre debemos de reconocer que la gloria es de nuestro Dios. Y que por Él y para Él todas las cosas han sido hechas. El tema que Dios me daba desde hace un tiempo atrás acerca de la herramienta que el enemigo de nuestra alma utilizó para hacer caer a nuestros padres, Adán y a Eva. Nosotros podemos ver que la Biblia nos menciona acerca de una serpiente que a través de ella Satán hizo caer a la humanidad en pecado. El arma fue la serpiente. Y la Biblia nos dice que Dios, como todos conocemos
Adán y a Eva les prohibió que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que ellos comieran iban a morir. Y vemos como Satán poseyó a la serpiente original. Y nosotros debemos de entender una cosa, que la Biblia comienza diciendo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Se dice que la serpiente antigua era muy distinta al animal que nosotros conocemos hoy en día. De hecho, evidencia arqueológica dice que la serpiente antigua tenía pies y manos, porque se han encontrado fósiles, e incluso tenía alas. Escritos judíos dicen que la serpiente del Edén era un animal que irradiaba luz y que podía volar. Esa era la verdadera serpiente. En lo que nosotros hoy en día conocemos es la versión maldita de la serpiente, que no es ni la mitad del animal que Dios había hecho. Y lo que nosotros debemos de entender, que la mente de la serpiente original era una mente superior. Por eso Satanás la utilizó. Podía haber utilizado cualquier otro animal, pero no, utilizó a la serpiente. Y la Biblia dice que era astuta. Y esto se entiende por entendida, sabia. Un animal totalmente consciente de lo que hacía. Dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Era un animal que era lúcido. Cuesta creer esto, algunos dirán: el hermano está predicando fantasía, pero recuerde que nosotros hemos creído en cosas que para el mundo son ilógicos. El mundo no cree esto. La palabra de Dios me dice que la serpiente era astuta, estaba consciente. Por eso Satanás la utilizó. Y es más, podía hablar. Porque cuando Eva escuchó a la serpiente hablar, no se sorprendió. Si hoy en día nosotros escuchamos hablar un animal que no sea un loro, nos vamos a asustar. Pero Eva no se asustó. Dialogó con la serpiente como si ya hubiera hablado. Al parecer la serpiente antigua, original, tenía un dialecto. Eso dicen los eruditos de la Biblia, que la serpiente original podía hablar. Fue otro motivo para que Satán la utilizara. Y nosotros podemos ver que el diablo la había poseído. Se dice que era un animal sumamente hermoso. Y Luzbel, que Dios lo reprenda, se sintió identificado con ella, porque era un animal hermoso, un animal luminoso. Originalmente se dice el serpiente. Y vemos que le hace una pregunta a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí vemos como el diablo, el enemigo de nuestra alma, desvirtúa la sentencia de Dios. En palabras simples, Dios le dijo: si ustedes desobedecen a mi mandato, la muerte va a entrar a ustedes. Porque el hombre
En un principio fue hecho para vivir eternamente. E incluso Dios le había puesto un árbol, el cual se llama el árbol de la vida, que después Dios lo tuvo que quitar por la desobediencia. Dijo Dios: no vaya a ser que el hombre siga comiendo y siga viviendo en la tierra. El hombre fue hecho para morar eternamente en la tierra. Y Dios le dijo en la sentencia: no comeréis de ese árbol. Y más le dijo: no lo vas a tocar. Ni siquiera podían tocarlo. Y así es la sentencia que Dios le hace a la humanidad, para que no desobedezcamos a la palabra de Dios. Una cosa es pecar, cometer el pecado, y otra cosa es pensar en el pecado. Ambas cosas Dios las juzga. En la gracia, Cristo dijo, o habéis dicho, que hay que apedrar a una mujer. Pero Él dijo: mas si alguno de vosotros la desea en su mente, en su corazón, ya ha pecado. Había escuchado en la ley que el acostarse con la mujer ajena es adulterio o fornicación. Mas yo digo que el que la mira para codiciarla ya ha pecado con ella. Y aquí dice: no comeréis del fruto, ni tampoco le tocaréis. Es decir, el pecado ni siquiera debemos de imaginarlo, aunque muchas veces en nuestra naturaleza caída pensamos en estas cosas, o somos bombardeados en el día con pensamientos que van en contra de la santidad de Dios. Cometer pecado y pensar en el pecado es falta delante de Dios. No comeréis del fruto, es decir, no se ha de realizar el pecado, ni le tocaréis, ni te vas a imaginar. No tenía ni que acercarse a ese árbol. Pero el diablo les mintió a través de la serpiente, como lo sigue haciendo hoy en día. El Señor ha dictado una sentencia contra el pecado, la cual dice que todas las almas son de Él, pero el alma que pecare va a morir. Y esa sentencia sigue vigente. Pero el diablo, en su astucia, desmiente los decretos de Dios y hace que los decretos de Dios están mal y lo que va en contra de Dios está bien. Desvirtúa la sentencia contra el pecado. Hay una sentencia para la desobediencia, la cual es la muerte espiritual, la separación de Dios en esta vida y en la eternidad. Eso es muerte espiritual. Cuando alguien se separa de la presencia de Dios y vive lejos de Dios, eso es una muerte espiritual. El que vive lejos de Cristo y no se guía por su palabra está muerto espiritualmente. No comeréis ni tocaréis el fruto. Pero el diablo le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ojalá el hombre no hubiera comido del huerto. Ojalá el hombre no hubiera comido de aquel árbol. Porque hasta ese punto la humanidad era inocente ante Dios. A tal punto que no sabían que estaban desnudos. Eran como niños. Pero el diablo les introdujo el pensamiento. Y es más, les mintió y le dijo que no iban a morir. Los instó a que conocieran más allá de lo que Dios le había permitido, que experimentaran más allá de lo que Dios le había dicho. Porque la serpiente lo que le ofreció a la humanidad en el huerto del Edén no tan solamente fue desobedecer, sino que le ofreció
conocimiento. Les instó a que conocieran todas las cosas. Le hubiera valido al hombre no haber caído y haberse quedado en un estado de inocencia. Mire lo que dice. Serán abiertos vuestros ojos, le dijo la serpiente, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que le ofreció la serpiente en el huerto del Edén fue el conocimiento de las cosas. Dios no quería que Adán y Eva conocieran el pecado o la maldad, porque si conocieran el pecado o la maldad, lo iban a practicar. Dios le ha puesto límite a un hombre. Muchas veces Dios anhela que no conozcamos cosas, porque cuando el hombre muchas veces conoce cosas nuevas, las quiere practicar. Hoy en día el pensamiento es el mismo. Muchos instan a la juventud a experimentar nuevas cosas en todo ámbito, en el ámbito sexual, en el ámbito de las drogas y en muchas otras cosas. El pensamiento es el mismo, porque el hombre comió del huerto y hay una ciencia que es para el bien y otra que es para el mal. Nosotros vemos los automóviles, esa es una ciencia para el bien. Pero cuando vemos explotar una bomba nuclear, esa es una ciencia, pero una ciencia que está hecha para el mal. Ese conocimiento proviene del diablo. El Señor nunca va a anhelar que el hombre haga armas nucleares o cosas que destruyan a su prójimo. Pero ese conocimiento es un conocimiento satánico. Es un conocimiento diabólico. Pero el hombre está engañado. Desde muchos años el hombre ha vivido en ese estado. Aunque Dios le ha permitido al hombre utilizar la ciencia para cosas buenas, y eso nosotros no podemos negarlo. Hay muchas cosas que la ciencia, que los científicos han hecho que es para el bien de la humanidad. Dios lo ha permitido. Muchos avances tecnológicos. Pero hay otras cosas que son con un fin diabólico y autodestructivo. ¿Usted acaso ve que estas grandes potencias hacen algo para desarmarse? No les interesa. Vaya usted a tocarle el presupuesto que tienen para armarse. Vaya a tocarle los científicos que hacen cosas que están fuera de nuestra imaginación para la autodestrucción del ser humano. Valoran más esas cosas que alimentar al pobre. Muchas veces se le echa la culpa a Dios por la pobreza en África. Pero yo no veo a estos gobiernos que gastan millones en cosas nucleares para destruir al ser humano. Gastan millones promoviendo leyes que van en contra de Dios. Pero gastan 0 pesos para ayudar a que el hombre, que esos países que están en pobreza extrema, se recuperen. Es más, lo dejan que se mueran porque muchos de estos poderosos que están endemoniados creen que esa gente no vale la pena rescatarlo. Mucha de esta gente piensa que esa gente de África o de otras partes merece morir. Pero vaya a tocarle estas cosas autodestructivas. No se la pueden tocar. La ciencia del mal. Los imperios antiguos, grandes imperios antiguos, tuvieron conocimiento de Dios, pero también tuvieron conocimiento del diablo, que Dios lo reprenda. Dios ha permitido que el hombre conozca muchas cosas, pero el hombre pocas veces ha agradecido a Dios. Pocas veces ha agradecido a Dios. Vea la cultura antigua. Las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza, las pirámides de los mayas. Si algunos piensan que la cultura antigua eran culturas sin inteligencia,
que andaban ahí con una ramita, y no es así. El diablo ha presentado eso por la evolución y todas esas cosas, pero cuando vemos la evidencia, la cultura antigua era sumamente inteligente. Veamos la Torre de Babel, sumamente inteligente. Las pirámides de Egipto. Hay enigmas que hasta el día de hoy no se han podido resolver. Y uno se pregunta, ¿quién le enseñó a hacer esas cosas? Pero cuando vemos la historia de ellos, es una historia totalmente pagana, en donde el conocimiento que ellos obtuvieron no se lo rinden al Dios de Abraham, o al Dios que adoraba a Job, o al Dios de Noé. Ese conocimiento que recibían estos imperios antiguos se lo daban a los dioses paganos. Y tras cada dios pagano hay la presencia de un ángel caído o de un demonio. Porque el diablo, que Dios lo reprenda, se manifestó a esta gente para darles conocimiento. Por ello ellos hacían grandes edificios en honor a los dioses paganos, en honor al diablo. Algunos dirán, no, pero hay culturas que no conocen al diablo. Déjeme decirle que cada cultura antigua recibió una revelación diabólica con distintos nombres. Pero cuando uno estudia esas cosas se da cuenta que es el mismo personaje que ha venido engañando al hombre desde el principio de creación. La serpiente de Edén. Como dice Apocalipsis, la serpiente antigua, que es el adversario de nuestra alma, con el cual la iglesia de Cristo día y noche batalla contra él. Por la verdad de Cristo, por las almas. Las culturas antiguas fueron totalmente engañadas por la serpiente, símbolo de Satán. Que la serpiente, este animal, quedó maldito. Pero después Dios le adjudicó esta característica al enemigo de nuestra alma, que Dios lo reprenda. Y uno de los títulos de él es la serpiente antigua o el dragón. La palabra dragón hace referencia a una serpiente gigante. Muchas culturas antiguas rindieron culto a esta criatura, al enemigo de nuestra alma, porque él siempre ha anhelado la gloria. La cultura sumeria, diciéndole que sus dioses hicieron la tierra, sus dioses paganos, sabiendo que Jehová Dios ha hecho todas las cosas, que de su mano provienen todas las cosas. Pero hay un engaño, hay un conocimiento que el adversario de nuestra alma le dio a esta cultura. Si usted analiza las pirámides, se dice que hoy en día no se logra encontrar cuál fue la sierra que cortó esas piedras. Muchos científicos quedan de brazos cruzados y dicen, ¿cómo ellos pudieron cortar para hacer estos monumentos? ¿De dónde sacaron eso? Y no han hallado la respuesta. La arquitectura está apuntada directamente a una parte del espacio, que es la constelación del Orión. Los romanos y los griegos llamaban esa constelación la constelación de los dioses. Las pirámides de Egipto están apuntadas a esa zona. Las pirámides de los mayas están apuntadas a esa misma zona. ¿Quién lo influenció? ¿Por qué hicieron lo mismo? Había una mente siniestra. Muchos de ellos adquirieron conocimiento a cambio de sacrificio humano. El diablo le dio conocimiento en la arquitectura y en muchas otras cosas más, pero a cambio le pedían vida humana. Por eso sacrificaban seres humanos, bebés, a los demonios. Y por eso después Dios los exterminó. Porque eso es lo que pide el diablo hoy en día. Cuando nosotros vemos que toda esta ley del aborto, tras de esto hay una élite que sigue haciendo lo mismo, que ha rendido su vida al diablo. Y en secreto ellos ofrecen todas estas almas para el diablo.
Solo que hoy en día están respaldados por leyes, por filosofías. Pero es la misma potestad que sigue operando en esta gente que rechaza la verdad de Dios, en estos imperios del futuro. La ciencia del mal, el conocimiento que Satán dio al pecador, al hombre. Nosotros debemos de buscar el conocimiento de Dios. También hay científicos que Dios ha inspirado. Albert Einstein es uno de ellos, muy famoso, que creen en Dios. Y un montón de otros científicos que han hecho grandes avances tecnológicos, que sí creen en Dios. Porque algunos creen que que las tribus antiguas eran ateas, y eso es mentira. Algunos creen que el mundo científico han sido todos ateos, y eso no es así. Los grandes científicos o han sido creyentes o han sido cristianos. Por eso que Dios nos ayude, que Dios nos guarde el conocimiento, el favor que el diablo le ha dado al hombre, que Dios lo reprenda, imitando lo de Dios. Hoy en día también sigue haciendo lo mismo. Hoy en día hay artistas, hay actores, actrices que venden su alma a las tinieblas a cambio de talento, de conocimiento, y pactan con su alma, y el diablo le da eso: talento, conocimiento, dinero, reputación, un Oscar, gente que lo idolatre. Ese conocimiento no vale la pena, está maldito por Dios. Hoy en día instituciones científicas están totalmente doblegadas al diablo. Por eso al adversario de nuestra alma no le vale que alguien tenga un título en algo. Si no está el Espíritu de Dios, esa persona es brutalmente engañada. Al diablo le da lo mismo que sea un gran estudioso de lo que sea. Si no tiene el Espíritu de Dios, corre el riesgo de ser brutalmente engañado por las tinieblas. En Suiza hay una estación de científicos que hoy en día es muy famosa, la cual por sus siglas se llama el CERN. Para partir esta institución de científicos, que la sigla es CERN, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, ellos son totalmente satanistas. En su logo tienen el 666. Si uno busca en internet abiertamente, tienen el 666. Ellos han hecho lo que se llama el gran colisionador de hadrones, o el acelerador de partículas más grande del mundo. Y para rematar, gran parte de su conocimiento se lo dan, dicen que provienen de deidades paganas. Tienen un altar a Shiva, la diosa de la muerte de los hindú. Es la diosa de la muerte, y ellos le han hecho, estos científicos sumamente intelectuales, le han hecho una estatua desde hace varios años a Shiva, la diosa de la muerte. Y no son tan inteligentes, el diablo los tiene engañados. También hay un video por ahí que se les vincula a un sacrificio humano. Pero con lo que demuestran, estos científicos están doblegados a las tinieblas. Y son corporaciones que tienen que ver con la ONU, con la Unión Europea. Muchos de ellos trabajando para el nuevo orden mundial, rindiéndole culto y agradeciendo al diablo por el conocimiento que ellos tienen, no a Dios. Ante el ojo de Dios ellos son necios. En palabras simples, son tontos. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría no es un doctorado o que tengo los estudios más grandes. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová o a Jehová. El que teme a Jehová y a su palabra comienza recién por el camino de la sabiduría de Dios. Pero estos científicos dicen que su conocimiento proviene de las deidades paganas.
Y hace poco uno de los grandes científicos de la corporación del CERN dijo: este gran colisionador de hadrones nos va a servir para abrir portales a otras dimensiones y traer criaturas hacia nuestra realidad. En palabras simples, están invocando demonios con esas cosas. ¿De qué le sirve al hombre todas estas cosas si ha rendido su vida al diablo? Como dice Apocalipsis, va a llegar el tiempo de la gran tribulación, cuando la humanidad va a adorar, dice, al dragón y a la bestia. Y el hombre sin Dios se dirige por ese camino para adorar al dragón, que es el adversario, y a la bestia, que será el anticristo. Hay un actor de Hollywood por ahí, Christian Bale, aquel que ha interpretado a Batman. Cuando él ganó un Oscar por la película, dijo: esto se lo agradezco al diablo, dijo. Así de simple. Se lo agradezco al diablo. Gente que debería de ser inteligente, pero ante los ojos de Dios son necios. Estrellas de rock, estrellas del pop, esclavos del diablo, han recibido fama, conocimiento, pero para hacer el mal, para hacer propaganda del pecado. La iglesia tiene que cuidarse de esto. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente: Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. El apóstol Pablo, celando a la iglesia de los Corintios, le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. El apóstol Pablo temía que parte de la iglesia de Cristo que estaba en los Corintios se extraviara en pos de las mentiras del diablo. Segunda a los Corintios 11:3. Y él le dice que tiene temor de que así como la serpiente engañó a Eva, lo engañara a ellos. Y la iglesia tiene que cuidarse. Si el mundo está engañado, el adversario de nuestra alma anhela meterse dentro de los templos para engañar, para mentir. Y es increíble hoy en día, aunque se cumple la palabra de Dios, pero es increíble ver la cantidad de falsos maestros que han salido hablando barbaridades irrepetibles en contra de la palabra de Dios. Muchos de ellos estudiosos, otros afirmando cosas que no vienen de Dios, afirmando disparates que van en contra de la sana doctrina. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios: ustedes cuídense de los falsos maestros, porque en ellos opera el diablo. La misma serpiente que engañó a Adán, a Eva, opera en falsos maestros para hacer caer en error a la iglesia de Cristo. Y nosotros debemos de cuidarnos de esas cosas, de la falsa doctrina. Hoy que estamos a las puertas del arrebatamiento, vienen y salen falsos maestros negando el arrebatamiento, otros negando el infierno, otros negando y diciendo que falta mucho para el fin. A otros religiosos los tienen engañados, esperando al Mesías. A otros los tiene por ahí, uniéndose a la religión mundial, a la religión sin Cristo, la cual Apocalipsis llama la madre de la ramera y de todas las abominaciones de la tierra. Pero cuando usted los ve, son teólogos todos ellos, eruditos y aún gente de edad, con barbas largas, pero totalmente engañados. Es que tan solamente el hombre que tiene el Espíritu Santo puede ser libre del engaño. Estamos bajo un ataque satánico tremendo.
Y estamos recién viendo al comienzo lo que el enemigo hoy en día quiere atacar en la sana doctrina, la que está en la Biblia. La quiere cambiar y si no puede la quiere censurar. Nosotros debemos de cuidarnos de eso. Por eso Cristo dijo: hallaré fe en la tierra cuando Él venga. Es porque el diablo anhela borrar la fe verdadera, aquella fe que se pone en Cristo Jesús. Anhela desvirtuar esa fe. Por eso que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. La serpiente de Edén tristemente fue un arma en las manos del diablo. Y hoy en día muchos cristianos que están lejos de la gracia de Dios se han transformado un arma en las manos del diablo también. Y muchos de ellos astutos, todo igual que la serpiente. Conocen lo bueno y lo malo, pero como están lejos de la gracia de Dios, hablan mentira. Quieren hacer caer a su prójimo en error. Les gusta ver a su prójimo destruido. Nosotros debemos de ser una herramienta que Dios quiere utilizar. Pero mucho igual que la serpiente, son una tremenda herramienta en las manos del diablo, que Dios lo reprenda. Y el enemigo los utiliza. En vez de ganar almas, sacan las almas de la iglesia. En vez de hablar la verdad, hablan mentira. Son armas como la serpiente en las manos de Satán para engañar a otro. Todo ello lleno de conocimiento, lleno de astucia, entre comillas inteligente. Se han transformado en falsos maestros. Son falsos cristianos, predicando un falso evangelio. Nosotros debemos de ser y anhelar ser un instrumento que Dios utilice. Algunos se han vuelto en contra de su hermano y el diablo los utiliza de esta manera por la envidia, los celos carnales, la competencia. Por eso Dios nos ayude, Dios nos guarde. Debemos de anhelar que Dios nos utilice para el bien de su obra. Anhelar siempre predicar la verdad para el provecho de la iglesia de Cristo. Y aquí es donde caemos en el verso 14. Dice el verso 14 de Génesis: dice lo siguiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La maldición cayó sobre este animal. Yo de pequeño me preguntaba cómo es posible que Dios maldijera a un animal si fue utilizado por el adversario, pero la Biblia dice bien que este animal tenía conciencia. Hace poco yo veía un video de cómo una serpiente quería quitarle los huevos a una gallina, y cuando veía la serpiente que la gallina la miraba, se daba la vuelta y le buscaba el punto ciego a la gallina para atacarla, y era sumamente paciente buscándole el punto ciego para arrebatarle los huevos. Una conciencia superior, una astucia superior. Algo queda de lo que Dios le dio. Pero de toda la fauna, la serpiente es el único animal que Dios maldijo, pues tenía una conciencia superior. Dios nos ayude, Dios nos guarde a tener un libre pensamiento. Muchas veces nosotros cometemos falta por error. Muchas veces nosotros pecamos aún contra nuestro hermano por error. Nos arrebatamos.
Pero muchas veces lo hacemos con un mal sentimiento. Y tenemos el conocimiento. Muchas veces pecamos delante de Dios, tenemos el conocimiento. Sabemos que lo que hacemos es malo, pero lo hacemos igual. Imagínense si cuando pecamos por accidente es pecado. ¿Qué será cuando alguien peca conociendo lo que está haciendo? Sabiendo lo que hace. La Biblia dice, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ay del cristiano que sabe la palabra, pero no anda en ella. Dios nos ayude a nosotros a no tan solamente quedarnos con el conocimiento, sino que practicar la verdad de su palabra, como Dios quiere que la practiquemos. Dios maldijo a la serpiente. Pero lo triste y lo tremendo, que es lo que Dios maldijo, Satán lo ha mostrado como algo bendito. Lo que Dios maldijo, Satanás lo muestra como algo bueno y bendito. Aquí el que tiene el decreto es Dios. Y lo vemos también en las culturas antiguas. Dios maldijo la serpiente, el animal maldito. Pero todas las culturas antiguas tenían un Dios principal de forma de serpiente. Las culturas antiguas adoraban a la serpiente o al dragón, que es lo mismo. Hay un dios babilonio o sumerio llamado Mushusu, el dios serpiente dragón de Sumeria. Para los sumerios, para los babilonios, la serpiente era un animal bendito. Lo veneraban como Dios. Para los egipcios también tenían un dios serpiente, Apep o Apophis, un dios serpiente egipcio. Aquí nosotros podemos ver cómo el enemigo engañó a la cultura antigua. Lo que Dios maldijo, el diablo lo mostró como algo bendito. En la cultura mexicana, de los mayas, de los aztecas, ellos adoraban un dios serpiente emplumada. Kukulcán, el dios serpiente, o conocido como Quetzalcóatl. Vemos cómo el enemigo también engañó esa cultura, mostrando algo maldito como bendito. Vemos que el mismo espíritu que ha engañado al hombre hasta el día de hoy es el mismo que ha engañado a las culturas antiguas. En cada cultura hay un dios serpiente o una diosa en forma de serpiente. Es porque el diablo mostró algo que estaba maldito como algo bendito. Tristemente, estas culturas paganas adoraron a este animal como una criatura bendita. La Biblia dice que es maldita por Dios. La cultura china también adoraba a los 9 dragones, los Long, los 9 dragones. Otra cultura engañada por el diablo. Satanás engañó a la cultura humana, haciéndose presente como alguien bendito. Los griegos, los romanos, también adoraban un dios serpiente que decía que los sanaba. Esculapio o Asclepio, un dios serpiente. Lo que Dios maldijo, Satán lo ha mostrado a través de la historia como algo bendito, dando vuelta a la historia, intentando de trastornar la mente del hombre. Hoy en día Dios le ha dado estatutos al hombre, pero Satanás ha intentado de borrar el código moral que Dios le ha dado al hombre, y ha intentado de poner el pecado como algo normal. El pecado, la degeneración sexual y muchos otros estatutos. Todo aquello que va en contra de la palabra está maldito por Dios.
Dios solo bendice aquello que está en su palabra, aquello que no va en contra de sus leyes. Toda ley que salga en contra de los estatutos morales de Dios está maldita por Dios. Y Dios no es hombre para que cambie. En Él no hay sombra de variación. Servimos a un Dios que siempre ha sido, ayer, hoy y por siempre. Y hoy en día el diablo sigue haciendo lo mismo. Jehová el Señor ha tachado la desobediencia como pecado, las inmoralidades como pecado. Pero Satanás sigue mostrando aquello que está maldito como algo bendito por Dios, acostumbrando al hombre para que no se escandalice, acostumbrando a las juventudes para que aquello que es degenerado, las juventudes, lo tengan como algo normal, algo bueno. Aquello que Dios ha maldecido, Satanás, que Dios lo reprenda.